Ahí está. Pues buenas tardes y gracias por estar. Estamos aquí ya en la clase número 2 de 4, que es Tú eres lo que odias. Vamos a ver conceptos que ya conocen, pero la belleza de la clase de hoy es que vamos a estar conectando todo lo que sabemos y como que lo vamos a unificar en algo muy padre. Entonces, pues les voy a presentar la presentación de PowerPoint del día de hoy. Vamos, aquí está. Díganme por favor con su dedito si la pueden ver o alguien que se quite el micrófono, por favor, nada más que me diga si sí lo ven y pues Está bien. vamos. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues la vez pasada habíamos visto que hay tres fases en la creación, ¿no? Que está la primera fase, donde es Olam Akudim, donde es Hashem se contrae y crea una matriz, por así decirlo, una matriz cósmica, donde están todas las sefirot todas juntas y como que no tienen libre albedrío. Después está el mundo de los Nekudot, que es donde son estos siete reyes, donde son egoístas y pues sus vasijas no pueden contener tanta luz y terminan rompiendo. Es lo que se llama en hebreo Shvirat Kelim o cuando revientan las vasijas. Y finalmente, pues es así como está el mundo como lo conocemos, ¿no? Con este arquetipo, con este patrón. Ahora, antes de irnos a lo demás, tienen ustedes ahí un escrito donde vienen los atributos de cada uno de las sefirot. Es conocimiento que ustedes ya saben lo de la sefirot, ¿no? Lo que representa. Pero vale la pena mencionar aquí algunas cosas, entre ellas, pues bueno, que es la estructura del universo en un macrocosmos, es decir, planetas, estrellas y cuerpos celestes, pero también es la misma estructura en un nivel microcosmos, es decir, a nivel celular, a nivel intracelular, a nivel atómico, subatómico. Hasta ahorita tenemos un mundo, un modelo diferente, pero déjame poner mute, pero pues la ciencia todavía no ha descubierto en realidad el modelo de la realidad, ¿no? Entonces, ustedes aquí tienen por los atributos de Keter, que es esa supraconciencia que reposa en nosotros, que la obtengamos o que no la obtengamos, pues es otra cosa, pero allí está, o ahí debe de estar. Y en la clase de los 5 niveles del alma, cuando ustedes ven la cuarta clase, que es el nivel de alma Hayá. Pueden ver también ahí el concepto de luz circundante, que la mitad es la voluntad de nosotros de querer recibir y ser vasija receptora, y la otra mitad es pues esa luz que entra en nosotros. Si no la han visto, se las recomiendo, se las voy a mandar al grupo porque hablamos de esta cuestión de luces y es importante. Ahora, después viene Dat. La autora lo pone en DAT como si se encuentra en el cuello. También en estas clases que di de los 5 niveles del alma, les comenté que yo revisé diferentes fuentes y le pregunté al Rab Ginsburg, le pregunté al Rab Armoni, le pregunté al Rab Chapán, le pregunté a varios rabinos y cada quien me dijo algo diferente. Que si DAT está en la glándula pineal, que si DAT está en el cerebelo, que si la autora dice que está en la garganta unificando cabeza con cuerpo. Realmente nadie, otros que están en el hueso luz o cerca del hueso luz, que no es el hueso luz, pero está cerca de, cada quien tiene una respuesta diferente de dónde se encuentra en el cuerpo, sin mencionar que hay Dat Elión, o sea, este cuerpo unificador entre Jochma y Binah, y aparte hay Dat Tachtón, que está unificando Gesed y Geburah, que
merece toda una clase esto de Dat, entonces no importa realmente dónde, sino saber que unifica las polaridades, ¿no? Y vale la pena mencionar también que la Torah, cuando habla de Adán conoció a Eva, en realidad es una traducción que no le hace justicia porque el conocer, pues en hebreo es la dat, pero en realidad no está hablando de conocer, está hablando de da'at, que es integrar, se integraron, se unificaron, se entendieron. Una parte se vio en sí misma hacia la otra. Entonces los contrarios se unifican. La paradoja deja de ser paradoja y deja de ser y se pasa a ser un todo. Pero para yo entender el todo, tengo que descomponerme en elementos para entender. Entonces, aquí habla la autora sobre, todo esto es traducido del libro, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod, que son las 6 sefirot o atributos emocionales. Sin embargo, digo, no vamos a hablar de la sefirot en esta clase, pues porque este no es el curso para hablar de la sefirot y me imagino que ustedes ya tienen cierto conocimiento acerca de ello. Sin embargo, me gustaría completar con lo que dice uno de mis meros, que es el Rav Dober Pinson. No me quedo con una sola opinión y es, como dijimos, Keter es esa supraconciencia, Jochma es la intuición, Bina es la razón, el entendimiento o la mente racional. Gesed es amor. Entonces aquí el autora pone bondad, amor, el dar incondicionalmente. Uno no puede dar incondicionalmente, por ejemplo, llenar un vaso o dar incondicionalmente agua a alguien, a un ser viviente, porque lo revientas de agua, por ejemplo, ¿no? No puedes dar de más, tienes que tener una restricción. Y esta restricción, pues es la fuerza de Geburah, de rigor. Luego en Tiferet, la autora pone belleza y armonía, equilibrio y el rabino habla de la belleza de la compasión, que lo veremos en el taller del corazón. Según yo lo estoy dando desde junio, cuando tenga una chancita damos el curso de activando la inteligencia del corazón. Es importante porque para allá va la humanidad. Después está Netzach, que esto es aquí donde yo quería hacer la acotación. La autora dice victoria, eternidad, del poder de sobreponerse a los obstáculos, pero en Netzach el rabino Dober Pinson lo traduce como perseverancia. Entonces es importante ponerle ahí una nota en esas hojas que tienen de que también es perseverar. ¿Cuántas veces en el camino uno se cae y dice, ay, ¿para qué sigo? No vale la pena. En Hod es agradecimiento, viene de Odaya. Odaya es agradecer, agradecimiento, compromiso con nuestras metas, esplendor. Y el rabino Pinson pone humildad. Y pues yo creo que este camino de la humildad, cómo nos cuesta. Luego, lo que es Yesod, viene fundamento, es el canal que une al que da con el que recibe, columna central, une al ser con el otro, y el rabino aquí lo pone como conexión. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cómo podemos conectar ese mundo superior con el mundo inferior? Porque el conector de los contrarios es el DAT, pero el conector con el mundo de arriba, con el mundo de abajo, pues es ese filtro, ese embudo que es Yesod. Y finalmente es Malhut o receptividad, que aquí lo pone como fundamento. Entonces, pues, ¿cuántos de nosotros tenemos problemas para saber recibir? Muchas veces todo está muy bien, pero el sentir, las creencias de no merezco, no soy lo suficiente para recibir, quién soy yo, cuando hay una falsa humildad, pues también esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por eso se los puse en la presentación, en las hojas que tienen. Ahora sí, vámonos con la presentación. ¿Sí? ¿Me di a entender hasta aquí? Bueno, al final nos vamos con las preguntitas, ¿eh? Para no salirnos del tren. Entonces estábamos en las fases de la creación
Y dice la autora, ¿de dónde vienen los enemigos? Ya entrando hacia el capítulo 8. Y pues los principios operacionales del Baal Shem Tov. Aquí mucho de esto pues es rescatado de lo que el Baal Shem Tov no escribió, porque él no escribió, no más bien fueron sus alumnos, ¿no? Entonces, el universo y sus etapas no surgen como algo perfecto. Y esto lo había comentado el Rab Arboni, y por cierto lo volvió a decir hoy, ¿eh? Adán y Jabá se les asigna la tarea de rectificar. De hecho, por eso este mundo en el que vivimos ahorita se habla, se le conoce como el Olam Tikkun o el mundo de la corrección. Por lo mismo de que voy a quitar tantito, por lo mismo de que nos toca a nosotros hacer la corrección. Hashem podía haber creado un universo impecable desde el principio, porque pues es Dios y él puede hacer unas maravillas, maravillas maravillosas, valga la redundancia. Sin embargo, pues decide hacer uno, le da la luz a uno que tendría que el ser humano adquirir esa madurez. Te da la luz para que tú adquieras esa madurez por tus propios esfuerzos. Y esto es algo muy profundo, ¿no? Yo te doy a ti la facultad de adquirir tu madurez. Y entonces en ese momento se rompe el encanto de soy una víctima de mi vida, que es lo que tanto nos está diciendo el Rab Armoni. Él quiso que esta perfección fuera ganada por las mismas criaturas, o sea, por nosotros. Los animales no se tienen que perfeccionar, somos los seres humanos que a través de nosotros perfeccionamos a la creación en sus cuatro rangos, ¿no? En el mineral, en el domem, tzomeach, en el mineral, en el nivel vegetal, en el nivel animal y pues finalmente el medaber. Nosotros somos el medaber, el que habla. Entonces, debe ser que la perfección alcanzada por el fruto del trabajo de uno es superior a ese don que tú pudieran haber dado. Entonces, en consecuencia, el diseño, eh, pues, es de otro mundo, ¿no? El mundo se mueve de la inmadurez a la iluminación, de lo defectuoso a lo perfecto, de la oscuridad a la luz. Y si no, vean la historia de la humanidad. Vean cómo era la humanidad hace 600, 700 años que la gente se moría por una peste porque no sabían lo que era la higiene y cómo la vida no tenía ningún aprecio, la gente no apreciaba la vida ni apreciaba la libertad. Vean cómo se veía el mundo hace 100 años, o con la revolución industrial hace 200, cómo los niños eran fuerza de trabajo, cómo el mundo ha ido, a pesar de que luego digan, estamos peor que antes, no es cierto, no estamos peor que antes, lo que pasa es que están saliendo las cosas a la luz, pero yo creo que la humanidad está evolucionando y por supuesto nuestra evolución no es que nos salgan escamas y que un día de estos nos echemos a nadar o que nos salgan alas y que seamos seres alados que vuelen. Nuestra evolución es en conciencia. Y bueno, entonces, en esta fase número 2, que es Olam Nekudim o la era de los círculos, eh, pues la Kabbalah narra la odisea de 7 mundos creados sin destruir antes que el propio. Cada uno era el rey del imperio, así le llama, que abarcaba el universo, y cada uno sucumbió a ese efecto fatal, ese defecto fatal del que hablaba la clase pasada, que era un narcisismo patológico, donde cada uno pensaba sobre sí mismo y tenían conciencia de la individualismo. ¿Cuántas personas hoy en día no conocemos que son individualistas? O, por ejemplo, incluso se ve en las familias. Hay familias muy unidas que se ayudan entre ellos, pero los exteriores no. ¿No? También es una forma de individualismo, me cuesta esa palabra. Entonces, estas personas de este mundo anterior, o bueno, estas criaturas, estos entes, se esforzaron
por suplantar a la divinidad. Y esto es una clave que abre muchas de las preguntas que tenemos acerca de seres no naturales. Quisieron, perdón, suplantar a la divinidad y gobernar supremamente en su lugar. Estamos formados a partir de los escombros de estos mundos caídos, conocidos como las vasijas destrozadas o las vasijas reventadas. Recuerden que ese mundo de círculos reventaron porque no podían contener la luz. Y estos reyes son nuestros antepasados antiguos y nosotros somos sus herederos espirituales. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasó con ese? ¿Dónde quedaron esas malas midot o esas malos rasgos de carácter ese egoísmo? ¿Dónde quedó? Me queda claro que en este mundo todavía hay mucho de eso. Entonces, la autora dice que estos seres fueron iluminados más allá de la concepción. Obviamente no habla del Atlantis ni nada de eso, ¿verdad? Ella es muy aterrizada y sigue su patrón y no se sale de ahí. Pero es donde yo me pongo a pensar, ¿no serán otras inteligencias extraterrestres, vamos, que se crearon en su momento y después desaparecieron? O hablan mucho de la... Ya son conjeturas propias, vamos. Pero entonces esas ideas ya no suenan tan descabelladas, ¿saben? eh, Estos seres tenían una capacidad de conocer a Dios que es incomprensible para nuestras mentes, estrechas aquí abajo. Y sin embargo, con ese nivel que tenían, eh, pues se cae y uno cuando cae y tiene un nivel tan alto, la misma luz que tienes te abraza y te quema, ¿no? Abrazar con te abraza con la misma intensidad que ilumina. Entonces, dice la autora, sus egos se hincharon, sus reinos se hicieron añicos por esa misma incapacidad de contener esta luz, se hicieron añicos y su tendencia al narcisismo contaminó las materias primas con las que estamos construidos. Entonces, hay algo que quedó en este mundo y nuestra tarea cósmica como sucesores reales es limpiar esa impureza y actualizar el potencial de los imperios que caen. Hashem reúne los fragmentos de eso que queda y los recicla. Y los recicla significa que los reencarna. Así es como comenzamos hacia atrás con nuestro trabajo, con nuestra alma, que es un compuesto de esas luces e impurezas oscuras pues heredadas en aquel tiempo. Y nuestros desafíos, pues es liberar lo primero, ¿no? Y parte o sea, el core, lo más importante de este curso es darse cuenta de eso, de que estamos hechos de eso y venimos a hacer la tarea de limpieza. Y esto pues también nos da una gran pista sobre los enemigos, como ven. Bueno, voy a volver a compartir entonces mi pantalla porque me gusta también ver las ilustraciones. Muy, muy poderoso esto, la verdad. Yo por lo menos no lo sabía tan como es. Entonces, hay unas propuestas de por qué Dios, si es perfecto, por qué crea la creación, ¿no? Y bueno, si se fijan, este es el nombre. Para empezar, nosotros no decimos en ningún lado de la Torah no viene el nombre de Dios como tal, y Dios. Viene el nombre de 4 letras, o viene el nombre de Elohim, pero Dios como concepto, ni siquiera hay una palabra que lo denote. Está el Yud-Kei Vav-Kei, ¿no? Entonces, aquí dice la autora, tal cual replicado de su libro, para que el bien se transforme en muy bien. ¿Se acuerdan de lo que vimos la clase pasada?
Hashem actualizó el potencial de relación creando otro cósmico. Entonces, para que el bien se transforme en muy bien, recuerden que esta Yud, pues habla de conciencia, habla de luz. Entonces, Hashem quiso crear para él un lugar abajo donde morar. Obviamente Hashem está en todos lados, pero además, ¿dónde morar alguien que haga exactamente lo que él, ¿no? Que se contraiga para hacerle un lugar a él. Entonces, la Hei, como ya habíamos visto en las clases de hebreo, la Hei es una letra que da, su valor es 5, así como con la mano, una mano da y la Hei de abajo recibe. Entonces, para poder ser visto y conocido, Vav es el conector, es la naturaleza del bien, dar algo bueno. Y la última Hey, pues no hay rey sin una nación y no hay un artista sin un medio. Entonces, esta es una de las propuestas por las que Hashem pues, crea el mundo y la necesidad de perfeccionar y el mecanismo de perfeccionar. Entonces, imagínate si tú estás todo el tiempo en modo víctima, que el vecino me hace, que el esposo me hace, que tengo enemigos, que la gente no me quiere, que no sé qué. Pues ya no estás en modo perfeccionamiento, estás en otro modo que no te permite ver realmente cuál es tu meta, cuál es tu valor para lo que necesite. El Rav Harmony le llama proyecto objetivo, ¿no? O es en pocas palabras, pues tu misión, la misión que cada quien tiene su misión para la que uno viene. Entonces, aquí después habla la autora sobre que Hashem es tanto perfecto como infinito. Entonces, si Hashem es perfecto, pues, ¿cómo es que se relaciona con eso de ser infinito, no? Porque precisamente el ser infinito implica que está todo el tiempo cambiando, o sea que se está perfeccionando, o sea que la imperfección que nosotros podamos tener nos hace perfectos. Si fuéramos perfectos, no tendríamos nada que hacer en este mundo porque somos perfectos. Pero somos perfectos en nuestra imperfección y así es como venimos a perfeccionar a la creación. Entonces aquí les puse un mecanismo, ¿no? A nivel individual que nosotros nos perfeccionamos hasta que terminamos con nuestra misión y a la vez pues también ayudamos a perfeccionar a la creación. Y la definición literal de escoger es escoger de múltiples posibilidades. Es decir, Hashem nos hace seres que podamos escoger entre el bien y el mal, porque si no tuviéramos libre albedrío, pues entonces nada más seríamos unos muñecos que reciben órdenes. Si cada vez que hicieras mal Dios te castigara, inmediatamente, pues entonces no habría libre albedrío. Te portas bien porque te portas bien, porque si no viene el castigo luego, luego. Pero si te meten tiempo en la dimensión donde no ves claro si sí o si no, y te dejan solito, como cuando dejas solito a un niño con un dulce en un cuarto y el niño tiene la opción de agarrarlo o no, ¿no? Entonces, pues nada, aquí un pequeño videíto sobre el mundo de los círculos, esos reyes que tenían esta tecnología. A mí, mi imaginación, la autora no lo dice, ¿eh? Pero mi imaginación así me lo pone, así me lo planta. Eh, ahí en sus comentarios, por favor, pónganme para que al rato los lea si realmente concuerdan con esta idea loca, ¿no? De ¿será que así habrán sido? Porque tenían una alta tecnología, eran sumamente inteligentes, nosotros no podemos entenderlo. Y bueno, entonces los fragmentos remanentes y el origen del mal. Entonces, llega la luz, baja por un tubo, las vasijas no lo pueden contener y revientan. Eso es lo que nos dice el autor. O bueno, el Komar Narrebe, que lo toma del Baal Shem Tov más bien, ¿no? Y los demás son personas que lo recopilan y además nos ayudan a interpretarlo. Entonces, este es el origen del mal.
definido como la ilusión de la separación e independencia de Dios. Y eso justamente es lo que nos dejan los escenarios dolorosos de nuestra historia, como pues la guerra de los Hutus contra los Tutus en África, no me acuerdo qué lugar de África es, o el Holocausto, o tantas guerras, o el Holocausto armenio, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? Se pregunta mucha gente. Y es la ilusión de separación e independencia de Dios. Obviamente Dios tiene mecanismos de efecto, causa y efecto. Entonces, el efecto de eso tan duro que pasó la humanidad, pues tiene una causa en algún lado y esta causa pues va más allá de esta clase, porque yo creo que nadie que viva sabe las causas del holocausto al 100%, aunque hay por ahí unas buenas posibilidades. Entonces, dice, estamos construidos a partir de los escombros o fragmentos de estas vasijas destrozadas. Recuerden que les comenté que era esa como basura que quedó, o esos escombros, es que basura no es propiamente, ella le llama a ello debris, debris en inglés es como escombros, como remanentes, y estas vasijas destrozadas y su campo o arena es nuestra realidad. O sea, esta basura cósmica está en nuestra realidad. Ay, caramba. O en este plano físico. Y es la banda de interpenetración entre los fragmentos del mundo de los círculos. Ahorita vamos a ver una diapositiva. Es una banda de interpenetración entre los fragmentos del mundo de los círculos y el punto más bajo de la Sefirot. Ahorita también vamos a ver dónde queda el punto más bajo de la Sefirot, que yo pensé que era Malhut y resulta ser que no. Bueno, entonces, pues el octavo mundo, pues es nuestro mundo. Entonces dice la autora que el segundo día es cuando había caos, ¿no? Lo que es Tou Mebou, caos, había vacío y había oscuridad. Y de acuerdo a la Kabbalah, este es el estado de realidad después de que el séptimo rey sucumbió y Hashem hizo nuestro mundo de sus escombros. Pero eso no viene literal en la Torah, vamos. Eso es lo que se interpreta nuestros jajamim. Entonces, pues después se crea Adán. Adán se crea en un mundo mental, todavía no tenía carne, pues. No sé si más para acá viene la explicación. Miren, esta es la banda de la que les hablaba, ¿no? Esta imagen está totalmente sacada del libro de la autora. Entonces, esta es la banda que sirvió como, como una especie de separación entre las fuerzas del bien y del mal. Entonces, aquí está el mundo espiritual, aquí está el mundo mental, aquí estaría Keter por aquí. Aquí está el mundo mental, Jochma y Binah. Aquí están las otras Sefirot, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od. Ay, ajá. Luego está aquí Yesod y aquí está Malhut, así como lo conocemos hoy en día, que es de este lado, la derecha. Pero más abajo está el otro lado. Y el otro lado es, pues, lo que se conoce o lo que le llamamos el mal. Y el único acceso, vámonos de este lado, antes del pecado, la desconexión, y el único acceso que tenía ese mal o esos remanentes del otro mundo, del otro lado, era a través de la raíz del árbol del bien y del mal. Entonces, ¿entiende más o menos qué pasó en Gan Eden? Entonces, aquí está Adán y Jabá antes de la desconexión y solo existían en un plano mental. Entonces, una vez aclarado esto, ahorita me regreso a la gráfica, ¿eh? Entonces, una vez aclarado esto, pues por eso pongo mundo mental. Y pues se crea Adán como un ser andrógeno, es decir, macho y hembra, ¿no? Este aspecto consciente es macho y el inconsciente es hembra. Después Hashem se para y le hace una compañera a Adán.
El Talmud describe a Adán y Javá como seres de luz magníficos, tal cual, porque no tenían todavía cuerpo. Tenían esta capacidad de ver de punta a punta del universo. Y esto también ya lo vimos en en uno de los grupos y en uno de los cursos hablamos de que el ser humano, por ejemplo, tiene la capacidad de ver de un lado del planeta al otro con la conciencia y que ya hay cursos, no nada más que te enseñan a tener vista extraocular, sino que también, si quieres, y si tienes el tiempo y la paciencia para entrenarte e invertir tu energía, puedes entrenarte a ver del otro lado del mundo, sin morirte, ¿eh? O sea, es algo ya real, es algo que está probado que la CIA y también Rusia desde la Guerra Fría lo vienen implementando y que antes era un secreto, pero que ahora resulta ser que no necesitas tener ningún don especial. Esto es entrenable, es un músculo entrenable que nosotros también, si así decidimos, podemos ver de una punta a la otra, si no del universo, por lo menos sí de este mundo. Entonces también habla de la conocer la naturaleza de la realidad. Adán conocía la naturaleza de la realidad tanto que Hashem le dijo, ahí está la creación. Entonces Hashem le llama al perro Caleb o Kelev. Kelev es perro porque es Caleb, porque es como un corazón. Así de noble es el perro. Al gato le llama Hatul. ¿Por qué? Porque Umejatel, porque esconde lo que hace, eso es lo que define al animal. Este, no sé, ahorita no me voy a poner a nombrar animales, pero vamos, cada animal, cada cosa, Adam lo llama por su nombre porque define la naturaleza. Ahí recuerdo en la universidad que nos enseñaron en la clase de lingüística eh, que los griegos en los diálogos de Cratilo preguntaban si el lenguaje era motivado o no motivado por la realidad. Y decían que no, que cada lengua le ponía según su propia realidad, porque para empezar, ¿qué es realidad? ¿No? Los esquimales tienen varias palabras para decir nieve, mientras que nosotros tenemos una para decir nieve, nieve es nieve. Ellos tienen varias palabras para decir que si la nieve está cayendo delgadita, que si está gruesa, porque ellos están viendo la realidad a través de sus ojos. Nosotros, pues aquí por lo menos en Nueva York, no está tan frío como con los esquimales. Entonces el concepto de nieve cambia y en Sudamérica definitivamente, pues tienen el concepto, pero muchas veces ni lo conocen, ¿no? Entonces Adam sí conocía lo que era la realidad y además pudo nombrarla. Y bueno, cuando se hace la desconexión, entonces cambia su piel de O con Aleph, que es luz, a una piel de ser humano, que es O. Algunos le llaman piel de animal, ¿no? Porque, bueno, los seres humanos a veces podemos ser medio animalísticos. Y una curiosidad de la lengua hebrea, esto no viene en el libro, pero me he dado la tarea de investigar. Muchas de las palabras que se refieren a los seres humanos, por ejemplo, persona, ¿no? Enosh o Ish o Isha o Anoji, cosas que se refieren a los seres humanos, muchas veces empiezan con Aleph, que el Aleph también es como que una clave para denotar divinidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Son muchos datos. Aparte están las hojas, ¿eh? Que también tenemos que darles una leidita rápida. Pero bueno, entonces, regresando a lo que es eso de infinito y perfecto, pues cuando ya se alcanza la perfección, dijimos, pues estás limitando la palabra infinito, porque o eres perfecto o eres infinito, ¿no? Si ya eres perfecto, pues ya, terminaste. Entonces es esa recreación y perfeccionamiento continuo. Y pues esta
posibilidad de transformación y además, pues transformación infinita. No creo que este mundo y este universo tenga fin, porque además la belleza es que si te pones a ver desde arriba una visión de rompecabezas, el Ralph Dressler dice que la vida es como un rompecabezas, ¿no? Vas evolucionando y vas viendo toda la película y entonces te das cuenta que muchas cosas no eran ni siquiera sobre ti. En alguna ocasión me pregunta mi hijo, mamá, por qué las personas maduran cuando ya están en sus 50 y en sus 60? Le dije, bueno, es que esto no tiene que ver con edad, esto tiene que ver con acumulación de conocimiento, con evolución, además con aprendizaje. Más bien es esto, ¿no? No hay una edad. Si te das a la tarea de aprender y de sentarte a estudiar, habían cabalistas como Ramsés Cordovero, que por cierto hoy es su Ilulá, murió a los 38 años, era un iluminado desde chiquito. ¿Por qué? Porque pues en Facebook no estaba, ni en Instagram, ¿verdad? Estaba donde tenía que estar estudiando y estudiando y estudiando. Entonces, bueno, eso es con lo de Adán. Ahora, lo de los orígenes del mal, pues ya más o menos vimos de dónde vienen, que no son de este mundo, pero están en este mundo. Y esa es la definición del mal, por así decirlo. Se define literalmente como la ilusión de separación e independencia de Dios. Aparentemente, ¿no? Como les decía la vez pasada, incluso la cosmovisión de que Lucifer está en contra de Dios y está haciendo la guerra el ángel caído, que es una ilusión porque no es así. Es el mecanismo que Hashem ideó para ocultarse para que nosotros tengamos precisamente pues ese libre albedrío. Y ese es el misterio de las vasijas rotas o Lama Akudim, que fue primero, luego Lama Nekudim, el de los círculos. Y en este mundo de los círculos, como les dije, no podían soportar tanta luz y pues reventaron. Y instantáneamente estas fueron reemplazadas por la emanación de las 10 sefirot, pero estos mundos primordiales cuando se hicieron añicos, las luces se derramaron, se quedaron pegadas como en las vasijas, esas que reventaron, y estas dan origen a las sefirot, como que es un periodo de transformación, y perdón, esa luz como que se va derramando de vasija en vasija y entra en nuestro mundo y se reabsorbe de nuevo en la raíz. Las primeras se reabsorbieron, pero las segundas fueron bajando, quedaron atrapadas debajo y no se reabsorbieron. Entonces, estas, esta basura cósmica, por así decirlo, cuando ya se separa de su clan, asumen una nueva identidad y destino y reciben un nombre propio que se llaman chispas. Entonces, estos fragmentos de vasijas con sus chispas caían de nivel como en una tubería y al igual que la comida pasa por el tracto digestivo en cada etapa, las frecuencias, la autora le dice, frecuencias de luz más altas, recuerden que ella es bióloga molecular. Entonces, frecuencias más altas y más refinadas fueron reabsorbidas por las sefirot como las conocemos. Y al final de este proceso, solo las frecuencias más bajas y densas permanecieron dentro de sus fragmentos. Entonces, la luz se separa, ¿no? Como que la luz va hacia arriba y los fragmentos más densos se quedan abajo. Estas gotitas de luz aún atrapadas dentro de los fragmentos caídos de las sefirot se llaman geburot y lo tienen ahí en su glosario. Ujú. Repito, tal vez está en el glosario diferente, pero vamos, es una explicación acá y otra acá. Estas gotitas de luz aún atrapadas dentro de los fragmentos caídos de las sefirot circulares se llaman geburot.
definidas como como nudos oscuros de potencial no actualizado. Potencial no actualizado. Veamos, pongan en su cabeza a una persona malvada. Pongan en su cabeza Maximo Bezejó, Hitler. Tenía potencial, o sea, potencial para hacer el mal, me queda muy claro. Y si hubiera utilizado ese potencial para hacer el bien, ajá, es un ejemplo, a lo mejor muy burdo, pero para la clase. Entonces, estas chispas anhelan reencontrarse con las raíces, porque sus raíces, aunque se cayeron, sus raíces están en lo alto. Y estos fragmentos estaban, la autora lo pone, colgados hasta con las uñas, por así decirlo, en el último punto de contacto posible, en el borde más bajo de la esfera más baja, que es Malthus. O sea, este mundo donde vivimos, este plano físico biológico. Pero eso no quiere decir que no estén conectadas con sus raíces, siguen conectadas con su fuente, solo que ahora de manera indirecta, pues porque pasan por la tubería y están hasta abajo, a través de esta jerarquía de las sefirot, es que se aferran, dado que su luz de frecuencia más alta había sido extraída y entonces quedan frecuencias bajas, frecuencias de aparente discontinuidad entre ellos y su creador. Y bueno, un puente entre su nivel vibratorio y el de él. Me encanta que ella lo pone como frecuencias y vibración. En esta época como que entendemos más eso de las frecuencias y de la vibración. Entonces, dado que Hashem está oculto, pues ahí está el libre albedrío. Y muchas personas están tan confundidas porque el concepto de mujer y hombre se fragmentó en LGBT y no sé qué, pues la gente ya no sabe, es un ejemplo, ¿eh? Entonces la gente ya no sabe ni para dónde darle, será la política de la derecha, será la política de la izquierda, hay mucha confusión, Dios está oculto, pero es nuestro deber, como si fuera un juego de las escondidas, es un deber buscarlo y encontrarle. Y bueno, hasta aquí entonces lo de perfecto y infinito. Y regresando a lo de Adán, que veía de una punta a la otra, también quisiera yo comentarles que la vez pasada hablamos de lo que es la holografía, es decir, eso pequeñito está en lo grande y eso grande está en lo pequeñito. Bueno, así como el universo, después de esa desconexión, el universo contiene a nuestro mundo también está dentro de nosotros. Somos pequeñas mini réplicas del universo. Y bueno, también Adán, ¿no? El primer ser humano se extendió desde los cielos hasta la tierra y desde un extremo a otro. También por eso podía ver. Entonces, pónganse a pensar si nuestra alma es así de grande, pues entonces sí, ya no es tan descabellado el que yo les diga que podemos ver de una punta a otra, por lo menos del mundo. Y como les decía, es algo entrenable. Entonces, no solo somos pequeñas criaturas que nos movemos dentro de un enorme cosmos, sino también contenemos ese cosmos y el cosmos nos contiene. Sin embargo, nosotros ya somos fragmentos de Adán. Adán era un ser único e inclusivo, donde la creación estaba dentro de él, todos los cuatro reinos. Las otras criaturas eran permeadas por capas y capas de esta conciencia. Y antes de la creación, Adán en el sexto día, el universo era una multitud repleta de diversidad, ¿no? Cada criatura emanaba un rayo único de luz, un rayo muy bonito de luz, una gran belleza de luz divina. Y cuando Adán aparece, él agrega la contribución humana única de dar, que es lo que les digo que Dat merece toda una clase por sí sola. Dat es ese campo de conciencia donde Adam se ve dentro de la creación y a la vez la creación dentro de él es esa conciencia integradora. Eh, Todo lo que toca disuelve esa dualidad
Y pues nosotros vivimos en el mundo de dualidad. De hecho, pues el pecado de Adán fue causar esa separación. Y es ahí, en esa separación, donde entra la ilusión del mal, porque el mal separa y el bien unifica. Y pues la Kabbalah considera la historia del mundo como un encuentro dinámico entre forma y materia. Aparentemente, ¿no? Forma, materia, luces, vasijas. Pudiera ser que el mundo material y el mundo espiritual se fueran cosas distintas, se contradijeran. Y sin embargo, pues están unidas, porque pues estos cuerpos están pegados a la espiritualidad. Sin espiritualidad, pues no hay materia. Y sin la materia no podemos redimir esas chispas. Es necesario vivir aquí, pues no podemos irnos a meditar al Himalaya y pretender ser nada más espíritu, porque entonces no estamos haciendo el trabajo. El trabajo verdadero es estar aquí con las dificultades, redimiendo esas chispas, viendo eh, cuál es nuestro proyecto objetivo o nuestra meta. Entonces, bueno, si no lo completamos, pues ya sabemos que reencarnamos hasta que lo logremos. Cada individuo mantiene una continuidad de apariencia a pesar de todo y, por ejemplo, las células de cada persona o molécula se disuelven y se reemplazan. Es lo que les puse ahí en una de las hojitas, ¿no? Es un acto de creación y recreación. Lo tienen ahí en las hojas sobre los años o la metáfora de la serpiente que cambia de piel cada 7 años, cuando pues en realidad no es realidad, ¿no? Lo que les puse en la hoja. La serpiente cambia de piel varias veces al año, pero esto es una metáfora para decir que nos recreamos. Entonces, bueno, cuando los 7 mundos de la secuencia se rompieron, sus fragmentos caen nivel tras nivel tras nivel, se comprimen, se desintegran en una red caótica de luz, dijimos que se llama Geburot. Y estos nudos densos no actualizados, pues contienen la, la materia prima de todo lo que es. Estas Geburot son las raíces de todo lo que Adán podría y llegaría a ser en el curso de su vida cósmica, desde el Génesis hasta que llegue Mashiach, hasta que sea la redención. Lo que sea que abarque 6 horas, ya sea que abarque 6 horas o que abarque 6000 años. Entonces, Hashem desempacó la mayor parte de esas Geburot en los 5 y medio días de la creación. Pero el trabajo de Adam es salvar eso que quedaba, reciclarlos en el octavo reino, actualizar su propio potencial, completar esa tarea antes de la puesta del sol, antes que entrara Shabbat, pues en ese sexto día de la creación. Entonces, cada partícula de luz debe ser recuperada. ¿Qué significa eso de salvar la chispa? Porque no queda claro como que cada chispa de luz debe ser recuperada. ¿Qué implica este trabajo? Porque es importante. Las chispas son una forma de luz y no es esta luz ni solar, ni es calorífica, ni es la que vemos en un foco de nuestra casa. En Kabbalah, luz siempre se refiere a la conciencia. Por eso todos tenemos tanta hambre de saber más y de saber más y luego nos cansamos con las 3 horas del rabino, 3 horas y media y queremos más y estábamos bien desinflados con hambre, pero ahí estamos, ¿no? Precisamente porque estamos en esta maduración de conciencia donde queremos más luz, queremos más conciencia, queremos despertar y además es un placer. Una chispa caída antes de entrar en el plano físico es una mancha oscura de potencial no actualizado. Acuérdense de este término, potencial no actualizado, que reside en las profundidades del subconsciente del universo. El universo también tiene un subconsciente. Es decir, existe fuera del alcance de la conciencia humana, aunque absorto en sí mismo, o sea,
ensimismado, pues, hasta el punto de la implosión, no está realmente aislado. Está unida a todas las demás chispas. Una chispa nunca viene aislada, ¿eh? Siempre, y la autora más adelante, tal vez la otra clase hablemos de ello, una chispa se ve como una neurona. Una neurona es como una pequeña estrellita, pero tiene brazos largos, 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 largos. Por eso luego hay una conexión a través de la distancia con gente que ni conocemos, pero que de alguna manera nos sentimos conectados. Hay algo ahí, hay algo en esa persona. ¿Por qué en específico esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay algo. Entonces, es esta conexión. Les decía, está unido a todas las demás chispas por una red de hilos entrelazados, ¿no? De por sí están las leyes del entrelazamiento cuántico, de la física cuántica, que es que todo lo que estaba unido cuando se separa, siempre va a estar entrelazado. Entonces, de por sí está eso. Entonces, las chispas tienen sus brazos de entrelazamiento con particular persona y está conectada a su raíz superior, que pues es Akadosh Baruj, es Dios. Por un canal, esta conexión es por un canal que transmite influencia a ambas direcciones. Yo te influyo a ti, tú me influyes a mí, ¿no? Entonces, dependiendo, una chispa, pues, no puede sobrevivir sin un suministro suficiente de jugo de vida, el cual hizo descender desde su raíz superior en los reinos, ya va. ¿Cómo ven? Como que está muy denso, ¿no? Mucha información. A mí me encanta, la verdad. Me encantan estas cosas. Bueno, entonces vamos a ver un poquito la pantalla, porque a mí si no me lo ponen con dibujitos, nomás no. Déjame ver. Entonces aquí está, después de la caída, ahora ya entienden qué es caída, ¿no? Se rompen las vasijas y caen, y aquí es donde se mezcla el mundo del bien y del mal, porque están mezclados. Adán y Eva eh, eh, se embisten en una piel de ser humano, pues, y pues así estamos ahorita en las generaciones y siguen los planos igual, solo que aquí está después del plano físico, aquí lo pone con su serpientita. Entonces dice que este plano del mal y el bien, se superponen el uno en el otro, o sea, se combinan, pues. Aquí están las fuerzas de la ilusión y de la oscuridad que ya ahora suben hasta el plano mental. Entonces, también la gente, por ejemplo, que tiene la membra Hashija, la membra es estos pensamientos oscuros, ¿no? Que luego nos dicen que tenemos miedo del mundo, que el mundo es un lugar inseguro, etcétera. Cómo la mente nos miente. Por ahí tengo un curso que se llama Cuando la mente miente, porque como estas fuerzas oscuras permean todo, luego le creemos a nuestra mente y muchas veces no son más que capas de oscuridad que no nos dejan ver la verdad. Bueno, entonces, hablando de Dad, ¿no? Así están las Sefirot. Llega Adam y con este poder de Dad unificador e integrador, me gusta más la palabra integradora, es que Adam contiene a las Sefirot lo contienen a él, el universo nos contiene y nosotros contenemos al universo. Obviamente, pues cuando hay conciencia, nosotros prevalecemos por encima de ese universo, ¿no? Y el DAT no lo puse como la autora la pone en el cuello, yo lo puse en algún lugar lo tendremos y lo importante es qué hacemos con ese DAT. Y bueno, aquí tengo también los reinos que les decía, el Domem, que es el mundo mineral, el Tzomeach, que es el mundo vegetal, el Jai, que es el mundo animal, y el Medaber, que el Medaber es el ser humano, Medaber es el ser que habla, el ser parlante. Y en alguna ocasión, en el primer curso que tomamos con el Rab Armoni decía que solamente el
judío podía elevar la creación. Y así solito hasta suena un tanto insultante, ¿no? ¿Por qué un judío sí, por qué uno judío no? Ah, bueno, es que cuando tú tomas conciencia de que estás bendiciendo la comida que vas a comer, que das gracias a Dios por eso que estás comiendo, cuando tienes una conciencia de que tú eres la creación máxima y que sobre ti está Dios, entonces estás elevando, ¿no? Obviamente, Israel es un código para hablar también de un nivel de conciencia. Entonces, si tú no eres judío, pero tú tienes ese nivel de conciencia y sabes elevar la creación, entonces estás en un nivel de Israel, porque de eso se trata. eh, Cómo elevas el mundo mineral, cómo elevas el mundo vegetal, cuando comes carne, cómo lo elevas. Los que son vegetarianos, pues les tengo noticias, también las plantas sienten y también las plantas tienen de alguna manera su modo de comunicación y sus propios pensamientos, por así decirlo. Entonces, pues es cómo lo elevas. Y finalmente, pues Adam, que somos nosotros. Bueno, aquí también les comparto una de las ilustraciones de la autora. Aquí lo que es Tohu Bebou, ¿no? Donde, y dice, y la tierra estaba vacía y había caos. Aquí en el 2 Hashem dijo que hayan árboles y que esté la vegetación y que hayan los cuerpos celestes y las criaturas de todo tipo, las bestias. Y Hashem dice, ahora naase Adam, hagamos a Adam, hombre y mujer los creó. Entonces, como si fuera un mapa, como si fuera una red, pues es así que crea. Y como decía, como dije antes, no, Hashem crea residuos de los otros dos mundos para que Adam los eleve, los actualice, los ilumine, cobre conciencia, ¿no? Cobre conciencia y actúe conforme a. Y al hacerlo se gane su redención. O sea que nosotros solitos nos vamos a redimir con la conciencia que adquiramos. El punto clave es poder ver esa red unificadora de todos los fragmentos caídos. Aquí estábamos hablando sobre la constante renovación. Repito un poquito, dice la Cábala considera la historia del mundo como un encuentro dinámico entre forma y materia. O sea, el mundo se recrea. Luces y vasijas, almas y cuerpos nocturnos separados en una danza ondulante. Ese es el misterio de la vida y de la muerte. La comida que comemos se descompone en moléculas que se integran de esa forma. De esta manera, el rostro abstracto del alma se encarna como una presencia física. Cada individuo mantiene una continuidad de apariencia a pesar de que sus células, moléculas se van disolviendo constantemente y eh, eh, se van reemplazando. Y bueno, la misión de Adán, pues aquí podemos ver chispas. Este también está tomado del libro de ella. Las luces descienden de arriba hacia abajo pero cuando arreglamos, cuando reparamos, entonces elevamos las chispas. Cuando cometemos un pecado o una desconexión, solamente estamos rompiendo y volviendo a echar chispas. Ahora sí que tal cual, echando chispas, ¿no? Como dice, como dice, como dicen, pero estoy que he hecho chispas, pero estas son de otro tipo de chispas. Bueno, entonces, ya vamos a acabar, ¿eh? Cuando una chispa se eleva, pues, ¿qué pasa? La autora comenta que pasan tres cosas, ¿no? Primero que nada, el propósito de Hashem se completa. Cuando una chispa surge hacia nuestro mundo, se enviste en la forma de una criatura o de una cosa o de un momento, un evento. Nada es casualidad. Cada chispa tiene su propósito. Y cuando el propósito de Hashem, que Hashem lo invistió a esa chispa con un propósito, y cuando la persona actúa según el propósito de esa chispa, la eleva. Entonces,
cada momento que respiramos y comemos, elevamos chispas y además cobramos conciencia. Recuerden lo que yo les dije en uno de los videos de YouTube. La respiración trae conciencia, ya tiene chispas de conciencia. Si estás en modo supervivencia, en modo apurado, en modo, es que tengo que trabajar, es que no hay tiempo para mí, es que vivo en un mundo triste, cruel, es que ni respiras, pues, porque estás en modo supervivencia, en modo miedo. Pero si te regalas minutos para además de tener el placer de estudiar, también meditar o simplemente observar cómo viene, como dice el Magui de Maestricht, viene la conciencia en la respiración, nutre y regresa a lo divino, entonces, por eso estás adquiriendo también conciencia. La respiración está muy relacionada con este nivel de conciencia y aparte, pues también cada instante, como dijimos, las chispas se embisten en una criatura, ya sea en cualquier criatura, en un ser humano, pues, aunque no te guste, en una cosa o en un evento, en un momento. Y bueno, la respiración. Cada instante estamos más iluminados literalmente a nivel microcosmo y a nivel macrocosmo. Recuerden que nosotros influimos en los demás, ¿no? Por volumen, por conciencia. Hay una conciencia colectiva, pues. Bueno, entonces dijimos que cuando una chispa se eleva, se cumple la voluntad de Dios, se cumple el propósito de Hashem. El mundo se defragmenta, es decir, cuando las vasijas se reventaron, las luces se fueron hacia arriba, mientras que las chispas y sus residuos se vinieron hacia abajo a las profundidades del otro lado. Entonces, estos dos grupos están entrelazados, no es que estén separados, recuerden que la separación es una ilusión, están entrelazados y están buscando unirse de vuelta. Entonces, es, es por eso es que el Tikkun Olam es un proceso de emparejar, de defragmentar, de salir de ese mundo de fragmentación, empezar a unir, aunque parezcan contrarios. Es la segunda cosa que pasa. Y la tercera cosa que pasa, pues es ese potencial actualizado, esos nudos, potencial actualizado a la unidad revelada. Este proceso de redimir chispas no es algo como que todo y nada, sino es algo que es gradual. Esta chispa viene a un cuerpo, reencarna como alguien en algún momento y solo de forma encarnada es que se puede elevar en estos cuatro niveles que les dije, el domem, tomea, jaime, deber, el mineral, el vegetal, el animal y el medaber que somos nosotros, ¿no? Ahora, ya para finalizar, hay 50 portones de entendimiento o 50 niveles de Binah, ¿no? De entendimiento. 50 niveles para entender la unidad de Akadosh Baruj Hu. El nivel 50 es el nivel más elevado que una criatura puede obtener. Adán busca obtenerla. Y si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Queremos saber más. Entonces, Adán busca obtenerla y el único placer está en aprender y en conseguirla. Este es el verdadero placer. Alguien que se aproxima también experimenta la dulzura, híjoles, muchas gracias, la dulzura de compartir este conocimiento. Esa era la misión de Adán, como ven. Entonces, déjenme ver qué más hay en la presentación, pero está tremendo, ¿verdad? No podía yo dejar de escanearles no, pues ya, el fin de hasta aquí, miren, qué bien me sincronicé. Entonces, aquí les dejo de vuelta para que vean tantito y pues hasta aquí, como ven. Ahora sí está un poquito más larga porque quise meter un poco más de información. Si no, no nos va a dar tiempo del libro. O sea, me he quedado en el chapter 9. Apenas estamos en el capítulo 9. Yo dije que 4, entonces o nos cabe, o a ver cómo lo hacemos, o en fin. Entonces ahora sí los leo en el chat.
Dice, y entonces no sería mejor describirnos como perfectibles en vez de perfectos. Pues es que no somos perfectos. O sea, somos perfectos. Bueno, ya sé en qué me estás sugiriendo la palabra perfectibles. Sí, sí, porque estamos sujetos a perfeccionarnos. Pero yo pienso que, pues así como estamos, estamos bien mientras estemos en evolución. Ahora sí, hasta aquí te tengo, yo creo, la grabación para que no se haga muy larga. De por sí ya nos extendimos 1 hora 15. Voy a terminar aquí la grabación. Muchas gracias. Y ahorita nos vamos a las preguntas a las que yo pueda contestar. Gracias.